Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con nuestra mesa redonda sobre populismo y democracia. Tenemos 4 presentaciones, 5 exponentes, eh, y vamos a comenzar con exposiciones de aproximadamente 20 minutos cada uno, y luego vamos a abrir a discusión, tanto aquí presencialmente como por Zoom, que serán por escrito, y luego yo las voy a leer tratando de respetar el orden de llegada de las preguntas, tanto presenciales como por Zoom. Nuestra primera expositora va a ser Carla Yumatl, de la Universidad Torcuato Di Tella. La escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Supongo que acopla, ¿sí? Por ahí. Supongo que en esta conferencia escucharon reiteradas veces que parte del problema de la democracia hoy es el populismo, que todo básicamente es populismo, y yo quiero usar estos 20 minutos para decir que nada es populismo o que casi nada es populismo. Entonces, para eso voy a presentar una nueva definición de populismo, y lo que me importa acerca de la nueva definición, obviamente voy a decir algo acerca de los fundamentos normativos, históricos y analíticos de esa definición. Eso tiene implicancias, por supuesto que angosta el fenómeno que vamos a estudiar o entender como populismo, pero además tiene implicancias para entender la realidad política, en particular argentina, y qué pasa cuando, de acuerdo a esta nueva definición, no podemos llamar lo que está pasando populismo. Y a mí me parece que llamar lo que está pasando populismo oscurece más que aclara, es buscar las llaves donde está la luz y no donde está el verdadero problema. Entonces, la presentación va a decir algo acerca de esta nueva definición, y después sí me voy a concentrar en las implicancias acerca de cómo deberíamos entender lo que está pasando si no lo llamamos populismo. Lo primero que quiero decir es que el fenómeno populismo, tal como quiero proponer la definición, en su fundamento, digamos, la esencia de lo que quiero decir es que es un fenómeno social que implica necesariamente, como condición necesaria, la creación social de un nuevo actor. En el centro de la definición del fenómeno populismo, tiene que estar la existencia ontológica de la creación de un actor social nuevo. Afirmar esto implica que el populismo es en sí mismo un fenómeno inclusivo, es decir, se expanden las fronteras de inclusión política para incorporar este actor nuevo. Este actor nuevo tiene ciertas características. El actor nuevo no puede ser cualquier actor, en el sentido de, no puede ser cualquier actor dañado, perjudicado, lacerado, con demandas o grievances, como es lo que vemos ahora. El actor nuevo es exactamente un actor que no tenía el estatus o la relevancia o la significancia social y política hasta ese momento. Es tan nuevo que es una idea muy elusiva, es difícil decir algo de un actor nuevo que hasta ese momento no existía. Entonces, básicamente, el fenómeno populismo inyecta novedad, creación, imaginación a la arena política. Tiene esta dimensión de ontología política, y esta dimensión, que la puedo llamar, digamos, puedo referirme a ella metafóricamente como una dimensión mágica de la política, es una instancia relacional. Es decir, se crea un actor en función de la relación de cierto líder político. Líder y actor se crean recíprocamente. Entonces, el populismo empuja las fronteras de imaginación política, saca la política de los canales de la necesidad y la institucionalización, de lo que llamamos política ordinaria. Entonces es un momento de lo que Weber llamaría encanto político.
Y ese encanto político no es solo, no alude, como se hace usualmente, al carisma del líder, sino que el encanto y la magia, de nuevo, tienen que ver con crear existencia donde no la había. Como ya dije, este actor no puede ser un actor rescatado, no puede ser un actor dañado, no puede ser un actor cuyas demandas ahora son insatisfechas, sino que es un actor que transforma las fronteras del demo. Entonces, el populismo requiere, además de todo, un momento de transformación social. Desde esta perspectiva, entonces, el populismo de nuevo es un momento de reconstitución política, con horizontes abiertos, y ese reconocimiento de actor social no se da solamente a través de la asignación de derechos formales, civiles y políticos, sino básicamente esa universalidad permanece, pero la distinción, la creación del actor nuevo viene sobre todo de la redistribución del reconocimiento y el poder social. Ese es el mecanismo de reconocimiento y creación y existencia de este actor nuevo que surge y emana del populismo. El hecho de que sea un actor nuevo, a la vez, implica que a partir de ahí, la inclusión de este actor nuevo cambia, modifica los términos y las condiciones de aceptabilidad, un poco ambiciosamente podríamos decir legitimidad, o por lo menos aceptabilidad de gobernanza. Quiere decir, una vez que se crea este actor permanece. En este sentido también me gustaría desafiar la idea de que el populismo es transitorio. Y en parte es verdad, el populismo es transitorio porque oscila pendularmente incómodamente entre la democracia liberal y su posible desviación a regímenes políticos más autoritarios, de corte autoritario. No obstante eso, me parece que el populismo no es para nada transitorio, en el sentido precisamente que al crear este actor nuevo, la sociedad política, el cuerpo político, tiene que cambiar y redistribuir sus recursos para, a partir de ahí, permanentemente, incorporar y reconocer a este actor. Entonces, obviamente no puedo traer, digamos, toda la extensísima literatura que hay sobre populismo, pero para hacer ciertos contrapuntos que me parecen válidos, a diferencia de, por ejemplo, Urbinati, Müller y otros autores, esta redefinición de populismo no se basa estrictamente en la lógica de polarización extrema y exclusión, como ya dije, implica definicionalmente incluir, reconocer a través de la redistribución de reconocimiento, estatus y poder social a un actor, al igual que Laclau tiene una dimensión ontológica, pero a diferencia de Laclau, esta definición restringe el fenómeno del populismo a un régimen político determinado que es la democracia liberal. Yo creo que Laclau, digamos, al decir que el populismo es la esencia de la política, no importa si es fascismo, autoritarismo o cuál sea el régimen político, esa lógica que él define, que es la lógica de la política y la define como populista, existe en cualquiera de estos ordenamientos políticos. Yo creo que el populismo es un fenómeno que se da, depende, si se quiere, parasitariamente de la democracia liberal. En ese sentido, me parece que Federico Finkelstein, al hacer la genealogía histórica del populismo y anclarlo en la democracia liberal, cuando en la posguerra emerge este ordenamiento y el populismo como un desafío o como una variación en tensión con ese ordenamiento político, me parece que es adecuado. Ahora, el hecho de que esté en tensión con la democracia liberal, me parece que es importante distinguir, cuando digo parasitariamente, como por ahí dice Urbinati o Arditi, yo me diferencio en el sentido que el populismo es una manera, una fuerza, un empuje, un movimiento que forja la inclusión social a través de la creación de este actor con el mecanismo y la relación que acabo de describir, desafiando el principio de universalidad, de ética universal propia de la democracia liberal.
en este sentido, lo desafía, pero permanece siempre dependiente de ese principio. Y es esa la tensión que me parece importante, y en relación a esa tensión es que digo que el populismo existe solamente dentro de las fronteras de la democracia liberal. Entonces, cualquier otro, conocemos movimientos sociales, no sé, el movimiento feminista en Latinoamérica, el movimiento feminista en Estados Unidos, todos los movimientos sociales en relación a las reivindicaciones de los afroamericanos en Estados Unidos, han sido todos movimientos sociales que han desafiado el hecho de la universalidad liberal, pero no han cuestionado ese principio. El punto, la referencia en esos movimientos sociales es, yo quiero ese principio de universalidad, pero yo no soy parte. En el momento que se me incorpora a esa universalidad, las demandas quedan satisfechas. El populismo no tiene esa lógica. El populismo demanda, acusa, desafía el hecho de que la política es esa universalidad. Y a la vez depende y queda dependiente de esa universalidad. Ok. Entonces, puedo decir bastante más acerca de esta nueva forma de entender el populismo, pero quiero plantear algunas implicancias para entender la realidad social de hoy. La primera que quiero decir es, bueno, en particular en el caso argentino, y creo que se aplica para varias sociedades, la forma de constitución y creación de voluntad colectiva se ha dado en función a dos grandes principios. El universal liberal, que lo podemos identificar, anclar en el momento histórico de 1983, con la preeminencia de los derechos humanos en Argentina, los juicios, la CONADEP, etcétera, donde hubo un momento fundacional, hubo un momento de creación de demos, más asociado a la lógica liberal universalista, obviamente con la democracia, pero la otra gran lógica de creación de voluntades colectivas en Argentina ha sido, por supuesto, el populismo, anclado históricamente en 1945. Y el punto que quiero hacer es que hoy ambas lógicas no son suficientes, son deficientes, no pueden exitosamente lograr la cohesión necesaria para conformar la voluntad colectiva, la voluntad general. Y en este sentido me parece que el fenómeno más importante no es tanto la polarización o la polarización extrema, con todas las tipologías que hay de polarización, sino más bien lo contrario. El fenómeno importante es la fragmentación social, que evidencia constantemente que ni el populismo, ni la lógica populista, ni la lógica liberal son hoy capaces, como fuerzas cohesionantes, de esta fragmentación social. Estamos ante una realidad social fragmentada distinta que impide la cristalización de una voluntad general que es fundamental para cualquier democracia. En particular, en el caso argentino, me parece interesante que somos testigos de la creación de un actor político nuevo, los piqueteros, o muchos movimientos sociales de base asociados a la economía popular. Entonces tenemos ese actor nuevo, y uno podría decir, bueno, populismo, pero lo fascinante es que ese actor nuevo hoy no está asociado a la lógica que planteo, que es que ese actor nuevo sale en virtud de la relación entre líder y actor, que se conforman a sí mismos y que modifican y transforman las fronteras de la comunidad política. Estos nuevos actores que existen en nuestra democracia argentina por primera vez surgen autoconvocados y que se quiere autocreados, huérfanos de esa relación. Entonces, seguir llamando a esto populismo creo que nos desvía de entender precisamente que hay un fenómeno nuevo, que es fascinante, que es interesante, que expande las fronteras de inclusión, pero que no responde a las lógicas tradicionales ni de populismo, ni las ambiciones
de universalidad ética propias del liberalismo. Y más generalmente, ya más allá del caso argentino, me parece que seguir insistiendo con la idea de populismo, que por supuesto en ningún momento estoy haciendo el argumento de, como es polisémico hay que tirar el término, en absoluto, pero sí creo que insistir con la idea, el concepto de populismo, también opaca que el populismo en general, ya no hablando de Argentina, depende de ciertas instituciones estructurantes de nuestras democracias que se dan desde la posguerra en adelante. Para que haya populismo tiene que haber noción de pueblo. Y mi duda es si hoy las democracias liberales, por supuesto voy a hiperbolizar, voy a exagerar hasta hacer el punto ridículo, porque estamos en momentos de transición, entonces no hay tanta claridad ni hacia dónde vamos, ni qué es lo que hay, pero mi punto es si hoy las democracias liberales pueden, digamos, presuponen y pueden afirmar la existencia de un pueblo. Mi impresión, mi intuición es que estamos hablando de sociedades de individuos, de multitudes, sin un Estado soberano a la Hobbes que venía precisamente a conformar la idea de pueblo. Hobbes lo ve clarísimo. El Leviatán te transforma de multitud a pueblo. Bueno, ese Estado soberano, el Estado sigue existiendo, tiene poderes de coerción, de militarización, pero su soberanía, asociada a la idea de soberanía del pueblo, está, por supuesto, creo yo, siendo no solo horadada desde dentro, sino también subordinada a nuevas lógicas de acumulación de capital. Entonces, seguir hablando de populismo para todo, como si fuera el blanket explanation o concept que se aplica a todo, me parece que desconoce cierta erosión del Estado-nación, no porque deje de existir institucionalmente, sino por la soberanía asociada al Estado-nación. Por otro lado, me parece que seguir insistiendo con la idea de populismo es insistir con una mirada desde arriba, una mirada desde las instituciones, una mirada desde el liderazgo, y el costo de oportunidad que tendríamos que estar mirando cuáles son las transformaciones sociales que hacen que esas instituciones propias de la democracia liberal permanezcan, pero permanecen como si fueran una suerte de ghost towns. Siempre tengo como la impresión de estar mirando esos westerns donde está el pueblo abandonado y entra alguien y crujen las puertas que van y vienen, y la impresión que tengo constantemente es que estamos ajustando la bisagra de puertas que ya nadie usa, nadie transita. En particular, cuando digo la mirada desde abajo, me parece que la idea de democracia requería no solamente una cohesión social, no solamente agrupaciones a través de la sociedad civil y de los partidos políticos, y que ahora asistimos a una suerte de, no me acuerdo quién lo puso, y por ahí, quien sea la persona, por ahí la estoy citando mal, una suerte de las relaciones sociales que tenían que ser relaciones sociales democráticas, de lo que es lo común, la comunalidad, con preeminencia también de lo social, hoy son relaciones más de vasallaje, como si fuera una suerte de neofeudalismo de nuestras relaciones sociales. Pero una suerte de señorío social que es completamente incompatible con la democracia, y si es incompatible con la democracia, hay cierta tensión y distorsión. Llamar a este fenómeno que está sucediendo populismo. Y concluyo con dos instituciones que me parecen importantes, que se presuponían cuando hablábamos de populismo, y es la idea del mercado. El mercado, con un compromiso de clase a través del Estado-Nación, ejerciendo su soberanía, una soberanía que estaba a favor del mantenimiento, la consolidación, la convalidación del demos, y hoy un mercado que no funciona de la misma manera. Un mercado que está amenazado por otro tipo de mecanismos, que es la distribución de recursos escasos a través de algoritmos,
y estamos, digamos, potencialmente ante la puerta de perder otro mecanismo que es un mecanismo de coordinación, de competencia, pero también fundamentalmente de cooperación, y que servía en su alianza con el Estado para precisamente seguir convalidando relaciones sociales compatibles con el etos democrático. Entonces, concluyo con, hace poco estuvimos discutiendo con Enrique, no sé si está Camila por acá, en un seminario que organizó Darío Roldán, sobre el pensamiento de François Guizot. Y Darío me hizo dar cuenta, yo no sabía que François Guizot es probablemente el primer pensador que trajo la idea de civilización al análisis político. Y a mí me parece muy oportuno invocar a Guizot para esto, porque cuando Guizot trae la idea de civilización, de cambio civilizacional, está hablando obviamente de interacciones muy complejas entre historia, instituciones, comercio, industria, gobierno, etcétera, y las disposiciones de los individuos materiales, económicas, históricas que van cambiando. Y él piensa que es testigo de un cambio civilizacional precisamente cuando cambia del orden viejo, el orden aristocrático, con sus jerarquías naturales, al, no lo pone de esa manera, pero al horror de la sociedad de masas igualitaria, a la democracia. Individuos sueltos, lo vio Marx, individuos sueltos que pertenecían a una tierra de repente no pertenecen a nadie. ¿Cómo se agrupan? ¿Cómo se congregan? Bueno, eso es un cambio, un clivaje civilizacional. Pero lo interesante, ya, ahora sí termino, es que él usa el cambio civilizacional para atraer las instituciones representativas que en ese momento contenían el monstruo democrático. Eran los contrapesos de la democracia que asustaba. Son esas mismas instituciones representativas que hoy me parece están en crisis de una manera que no han estado en crisis desde la posguerra en adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Tenemos ahora nuestro segundo expositor, Santiago Anria, de la Cornell University. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero lo primero, difícil decir algo coherente ahora después de Carla y aportar algo a la confusión generalizada. Voy a proponer ir un poquito desde lo conceptual a lo más particular y tal vez a otros casos de los que no hablamos todavía. Pero tal vez, como Carla, partimos de literaturas diferentes, de tradiciones tal vez diferentes, pero creo que llegamos a algunos puntos bastante similares y lo que voy a ofrecer es tal vez una mirada desde abajo, retomando tu punto. Para empezar, para quienes no me conocen, no soy estudioso del populismo y en gran parte me estoy preguntando qué hago en esta mesa. Veremos, pero tampoco suelo usar mucho el término populismo, aunque a veces se filtra, es uno de esos conceptos. Ahora estoy escribiendo un libro que es sobre el fin del giro a la izquierda y sobre las dinámicas de conflicto luego del giro a la izquierda, y el libro incluye una discusión sobre casos que suelen ser categorizados, no por mí, pero suelen ser categorizados como populismos de izquierda, incluidos los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, de Correa en Ecuador, y demás. Voy a hablar de esas experiencias, de sus características, de sus luces, sus sombras, sus ambigüedades, y especialmente en el ejercicio del poder, y también sobre sus legados para la política democrática. Y voy a enfocar los comentarios sobre un caso en especial, que es el caso boliviano, y hacer referencias comparativas a otras. El objetivo es generar algunas pistas sobre este concepto, y porque creo que el caso ilustra bastante bien las tensiones, las ambigüedades, las potencialidades, los desafíos de articular movimientos populares y plebeyos desde abajo. Quienes tal vez piensan el término con más claridad, Carla incluida y los demás panelistas, tal vez me pueden ayudar a atarlo o no a la experiencia boliviana. Pero para mí es un híbrido, el caso boliviano, un híbrido que combina algunos elementos comunes a otras experiencias populistas, históricas y más recientes, con algunas singularidades. Y este híbrido nos permite, nos ofrece una ventana para pensar, para refinar, para aplicar el concepto con algunas
consideraciones más contextuales. En principio, la literatura del giro a la izquierda clasificó el caso boliviano, el caso fue generalmente agrupado con Venezuela y Ecuador como casos análogos de populismos de izquierda. Algunos agregan a Argentina, tal vez a Venezuela, a este grupo de indeseables. El contraste son los buenos, las experiencias socialdemócratas de Brasil, de Uruguay, de Chile, y las experiencias populistas de izquierda suelen ser al menos pensadas o vinculadas a modos autoritarios de ejercer el poder, a políticas económicas poco sustentables. La división no tuvo desde el principio mucho sentido, tal vez no lo tiene ahora, mucho menos ahora. No ayuda a explicar las trayectorias divergentes al interior de cada grupo, ni similitudes entre casos que suelen ser categorizados en espacios distintos, pero sí nos ayuda, digamos, en algo, nos da ciertas pistas a pensar en las trampas, las vulnerabilidades en las cuales cada caso, cada grupo de casos fue propenso. En el libro usamos, mi coautor y yo usamos el término de la tentación conformista para describir las trampas que afectaron a la izquierda socialdemócrata y luego la tentación más autocrática para su contrapartida en el campo populista. Tratamos de no esencializar esos dos impulsos, esas dos tentaciones, sino que tratamos de entenderlos y contextualizarlos, ponerlos en el contexto histórico de las experiencias formativas que le dieron origen a cada una de estas izquierdas, y al mismo tiempo los contextos institucionales en los que operaron, las relaciones con la oposición, por ejemplo. Y vemos cómo estas relaciones condicionaron las trayectorias del ejercicio en el poder, generando algunos puntos ciegos, obstáculos políticos, y ahora vamos, en función a eso, al MAS, y me voy a centrar el resto de los comentarios en ese caso con alguna referencia comparada. El MAS de Bolivia tiene ciertas similitudes y puntos en común con experiencias de populismos clásicos latinoamericanos. También algunos elementos en común con experiencias más recientes, o tienen una lógica política en común. Vamos a tratar de desatarla. En primer lugar, comparte un elemento de refundación. De alguna manera Carla nos apuntaba en esa dirección, involucra un cambio abrupto, una ruptura dramática con el pasado y con los guardianes de un viejo orden. Se plantea un cambio como una expresión desenfrenada de la voluntad y la soberanía popular, y tiene nacimiento como una fuerza excluida desde los márgenes del poder en un contexto de alta desigualdad, en el cual los canales institucionales estaban relativamente cerrados para expresar cualquier forma de disenso. Entonces el MAS emerge como un aspirante a representar no solo una parte de la sociedad, sino como el todo, como la voz de los excluidos, la voz de los nadies, ¿no? Y parte entonces con una visión agonística de la política, una vocación hegemónica. En consecuencia, parte con una relación conflictiva con la oposición, con poca paciencia con los otros, que son a su vez representados, y lo voy a matizar esto más adelante, los representantes de los intereses dominantes, ¿no? Y sobre este punto me voy a plantear un poco más en matices más adelante, ¿sí? El MAS se plantea un proceso de democratización profundo, en base a una visión, esa expansión de la que habla Carla, plantea una visión de la democracia entendida como el empoderamiento de las masas y de la soberanía popular, es decir, con una valoración positiva del conflicto, un fuerte escepticismo hacia el pluralismo institucionalizado y a los defensores del pluralismo. Pero el caso, acá se acaban las similitudes para mí. Tiene singularidades y las quiero contextualizar un poquito. En primer lugar, a diferencia de experiencias clásicas y las más contemporáneas, el MAS surge directamente desde movimientos sociales independientes, desde abajo hacia arriba, desde los márgenes de la política. Nace a mediados de los 90, directamente de sindicatos cocaleros en el Chapare boliviano, en el contexto de una democracia formal, de una democracia liberal, diría Bidem, pero altamente excluyente. Se la llamaba la democracia pactada. Como sus orígenes movimentistas en ese contexto le dieron un perfil muy específico. El liderazgo del partido surge de movimientos, es un producto orgánico de la movilización campesina indígena, y no pasó por experiencias traumáticas comparables a los regímenes burocráticos autoritarios del Cono Sur y de Brasil en los 70. Entonces, es un partido que tampoco transitó, el liderazgo del partido no transitó procesos de construcción de la democracia de los 80 y los 90, y significa que el interior, el cohorte fundador del partido,
no tuvo un proceso de aprendizaje, de socialización política similar al que tuvieron las izquierdas en Uruguay y en Brasil, o las que tuvieron Lula, Bachelet, Mujica, Lagos y demás. El liderazgo del MAS se formó en un contexto de cancha incluida, en un contexto de alta conflictividad frente al avance de reformas neoliberales impuestas por gobiernos democráticos y en pleno conflicto contra las políticas de erradicación de coca. Esto es un poco el contexto para contextualizar el caso. No sorprende si tenemos en cuenta los orígenes del caso, sus orígenes en la exclusión, en un país con una historia de golpes ante cualquier intento de iniciativas inclusivas, que el MAS haya tenido como instrumento político, como se autodesigna, una orientación hacia el empoderamiento popular, una pulsión, por llamarlo así, de que ahora nos toca, ahora después de 500 años nos toca a nosotros, es nuestro turno. Surgió como ese instrumento de un grupo muy localizado, los cocaleros en el Chapare, pero pronto se convirtió en un instrumento político de un grupo de actores sociales subalternos mucho más amplio, una coalición de sindicatos rurales, de organizaciones de trabajadores informales, cooperativas mineras, juntas vecinales y demás. Se fue expandiendo rápidamente el nosotros. Esa designación como el instrumento político nos dice algo del escepticismo de sus fundadores con relación a los partidos clásicos, también del lugar que buscó ocupar como una mezcla, un híbrido entre un insider y puse en mis notas un challenger, pero vamos a usar outsider porque es el gusto, el sabor del mes, del término del momento. No sorprende que su accionar político entonces, en ese contexto, se dirija o se haya dirigido hacia el empoderamiento popular, y tampoco sorprende su relación a veces ambivalente con las instituciones de la democracia liberal o con el institucionalismo pluralizado, o el pluralismo institucionalizado como a la DAL. De todos modos, al interior del partido siempre coexistieron tendencias contrapuestas que empujaron en sentidos distintos, pero el contexto institucional en el que accede también importó y determinó, condicionó cómo se comportó una vez que estuvo en funciones de gobierno. Fue un camino de ida una vez que accedió al poder. El MAS de alguna manera aceptó la democracia formal, la disputa por el poder a través de elecciones, pero tuvo una especie de conversión sin fe. Sin una fe plena en las instituciones de la democracia, y la perdió mucho más y tal vez muy temprano en su interacción conflictiva con la oposición, un punto sobre el que me voy a detallar un poco más tarde. Esa es la singularidad número 1, los orígenes movimentistas. La singularidad segunda está muy relacionada a ese primer punto, que son las relaciones propiamente dichas con los movimientos, que le dieron origen, que facilitaron la expansión territorial y lo que lo propulsaron al poder. Prometo que vuelvo al termo populismo en un ratito, pero las bases sociológicas son importantes. No existe en el caso boliviano una relación directa y no mediada entre un líder como un actor central y sus seguidores desorganizados. Esta es la versión como estratégica del populismo a la Weyland. Por el contrario, el MAS cuenta con una organización social, territorial, particularmente densa, que tal vez no está en muchos otros contextos, por el contexto importa. No hay un énfasis en el pluralismo, pero sí un reconocimiento de la densidad organizativa de la sociedad, y el MAS de hecho se expande reconociendo esa diversidad, integrando movimientos sociales a su paraguas organizativo y ejerciendo las funciones clásicas de partidos políticos, es decir, buscando espacio programático en común, agregando intereses, una tarea que se dificultó a lo largo del tiempo, pero eso es lo que hizo. Lo más interesante es tal vez destacar que esas bases sociales que le dieron forma en muchas instancias sirvieron como un contrapeso parcial a las tendencias más desenfrenadas, por ponerlo de alguna manera, del liderazgo. La clave para estos contrapesos fue la autonomía de la sociedad civil. A diferencia de los populismos clásicos, segmentos de las bases sociales del MAS mantuvieron independencia de acción, lo que ayudó a preservar el carácter movimentista del MAS, de los orígenes, y por otro lado sirvió como un factor de equilibrio de poder, más allá de las instituciones formales. Y esto se tradujo en términos de régimen político, en formas de accountability social, con una alta capacidad de respuesta, de responsiveness, como lo llaman allá, en el norte, a demandas públicas que ingresaban desde abajo. Son dos elementos que
bien distaron de ser perfectos, o mecanismos perfectos de control y de responsiveness, pero estuvieron ausentes o más débiles en otras experiencias comparativas de populismos, o en el campo populista que ubica la literatura. Contrarrestaron las tendencias hacia la concentración del poder, asociadas generalmente al liderazgo carismático, a la vocación hegemonista, y sirvieron como un correctivo a políticas públicas. Y podemos pensar sobre esto en clave comparada, pero las ausencias, estas ausencias de estos mecanismos derivaron en un giro más autocrático, claramente autoritario en Venezuela, a un ciclo de políticas públicas con muchos problemas y en una dependencia extrema en el liderazgo personalista de Correa en Ecuador. Entonces, siempre pensar el caso en clave comparada. El punto que quiero destacar tiene que ver con que el populismo en sus varias concepciones suele ser pensado como un factor que aglutina bases dispersas y por lo tanto requiere de una división antagónica para la movilización. A mayor fragmentación de las bases, mayor dependencia del liderazgo para la movilización, para la lucha política. En la lógica movimentista, tal vez como contrapartida, la lógica como la del MAS, son las bases las que las forjan, se construyen como movimiento y luego como partido. Esa cohesión, esa organización le da cierta autonomía con relación al liderazgo. No dependen de morales para existir, para ser relevantes y pueden ejercer la lucha política de manera más independiente. Si la fuerza política se construye desde abajo hacia arriba, como en el caso del MAS, la parte de abajo, el bottom-up, tiene cierta autonomía. Por lo pronto todo lindo. Sí. Créanme que mi lectura del caso no es así. Pero algo. La experiencia boliviana no estuvo exenta de ambigüedades, de paradojas, de contradicciones. El MAS pudo expandir la soberanía popular, ser un agente democratizador, y hubo en sí una lógica democratizante. ¿Vamos bien con el tiempo? Uy, ay, ay. Cerca de los 5. Ok. Bueno, voy a tratar de no acelerar demasiado. Aunque para sus críticos esa expansión, esa democratización haya sido, vamos, inaceptablemente iliberal y tal vez abiertamente autoritaria, su experiencia en el poder sirvió como un correctivo a la democracia realmente existente, con un empoderamiento de sectores que estaban tradicionalmente en los márgenes, afuera. Contribuyó a expandir su participación, su influencia, no solo como votantes, sino como hacedores de políticas, y contribuyó a producir una rotación de élites, un cambio abrupto, tiene este elemento de rupturista, de nuevo, del que hablábamos al principio, y fue un cambio relativamente pacífico, democrático, sin precedentes históricos, en un país marcado por la exclusión. Al mismo tiempo fue una inclusión que tuvo lugar dentro de las instituciones representativas de la democracia liberal, dentro de las burocracias existentes, más allá de un nuevo orden constitucional que generó a partir de 2009, que le dio ciertas características híbridas. Pero esto es una inclusión, muchas gracias, dentro de las instituciones liberales. Hay tensión, pero también hay una interacción ahí y bastante interesante. Pero fue la vocación hegemonista, tal vez, su talón de Aquiles, o al menos un punto de vulnerabilidad que condicionó cómo concluyó su experiencia en el poder. Y sobre esto algunas reflexiones tal vez ayudan para volver al a la promesa del populismo. Planteó, como era esperable desde el principio, una relación conflictiva con la oposición, pero no hubo una división, para mí, no hubo una división binaria del espacio político a la Laclau, o al menos esa división no fue constante. Tal vez ese es el matiz. Fue variable en distintos momentos, bastante desigual y bastante dinámica. El tema es pensar qué oposición generó. Un segmento de la oposición respondió al MAS, inicialmente con violencia, pero este segmento fue atenuado y desarticulado políticamente relativamente rápido. Otro segmento de la oposición buscó alternativas republicanas, apelar a la tradición republicana y liberal, y reaccionar desde lo institucional. Aunque para esta alternativa demoró bastante tiempo para armar un proyecto político en esa dirección. Y otro segmento claramente buscó a lo largo del tiempo una restauración, volviendo a un término que usó Carla, una restauración señorial, un regreso al pasado.
A lo largo del tiempo, el campo opositor, el campo de los otros, se fue ampliando, movimientos sociales inicialmente vinculados al MAS se fueron yendo, fueron empujados a los márgenes a través de estrategias represivas, y la expansión de ese campo fue bastante dinámica, fue también muy contingente. Ese es un punto que también quiero destacar, la contingencia. Pero la vocación hegemonista, la insistencia en la indispensabilidad del líder, los intentos de continuar en el poder a cualquier costo, actuó como un factor de cohesión circunstancial de distintos segmentos y ayudó a construir ese binario. El binario no es una construcción para mí desde Morales, directamente, pero se lo ayudó en esa construcción. Fue un punto focal para la oposición que los ató. Permitió la articulación en el paso del tiempo de un bloque opositor que presionó para y derivó en la renuncia de Morales, un proceso bastante traumático del que no tengo tiempo para hablar, pero muchos lo conocen mejor que yo. Con esto lo que quiero decir es, el punto es este. En general, y de nuevo como un no experto en el tema de populismo, pero un lector casual de la literatura, predominan las visiones caricaturescas del caso y bastantes intentos de esencializar los rasgos. Por ejemplo, con respecto a la relación con opositores, suelen ser describidas, caracterizadas por una lógica de exclusión casi como una constante. Y el caso del MAS, pensar en casos concretos como el MAS nos da ciertos matices para cómo se construye eso. El MAS parte de un conflicto abierto, pero la oposición fue, digamos, brought in, como dirían en inglés, no sé cómo traducir, ya no hablo más en español. Fue traída dentro de la coalición en cierto sentido. Una lógica medianamente pluralista, no fue solo de empoderamiento popular. La Constitución del 2009 fue un ejemplo, fue bastante negociada. También hubo acuerdos, compromisos con las élites tradicionales, nada esencialmente autocrático o excluyente, o incluso autoritario. También hubo, como corolario de esos esfuerzos, a lo largo del tiempo, una especie de trade-off, una necesidad, desde el lado del gobierno, de reprimir a viejos aliados, intentos de cooptación y de generar nuevas exclusiones, no en el campo tradicionalmente del nosotros. El problema fue cuando la lógica hegemonista, el creciente personalismo, polarizó las instituciones a lo largo del tiempo. Las tentaciones de excluir al otro aumentaron. Los temores recíprocos también. Para mí la división estrictamente binaria, Al-Laclau apareció ahí, como lo había hecho al comienzo. Hubo al comienzo, en el medio no, en el medio un puro dinamismo, pero hubo esa división binaria al final. Prometo, en 30 segundos, me gustaría, si hubiera tiempo, contextualizar algunos de estos puntos con otras experiencias comparativas. Lo dejo para la ronda de preguntas. Y concluyo tal vez con un punto muy elemental, que es que realmente no sé si el término populista es el más adecuado o el adecuado o uno de los adecuados para describir la experiencia boliviana. Y genuinamente no lo sé. Sin dudas tiene atributos comparables a las experiencias clásicas de populismo latinoamericanos, como algunos ya destaqué, el elemento de ruptura, la vocación hegemónica, una visión agonística de la política, la construcción de un nosotros, de un nuevo sujeto y una identidad política popular, pero al mismo tiempo tiene ciertas singularidades. El caso nos invita tal vez a pensar un poco más seriamente en la relación entre movimientos, entre partidos y liderazgos para entender el desempeño de proyectos políticos que buscan ciertas transformaciones sociales y políticas profundas, independientemente de cómo los clasifiquemos nosotros. Por lo pronto lo dejo acá, gracias. Muchas gracias, Santiago. Tenemos ahora la tercera exposición a cargo de Marcus Melo, de la Universidad Federal de Pernambuco. Creo que hay un PowerPoint. Ah, perfecto. Muy bien. Adelante, entonces. Ya no estará, ¿no? Okay. It's better if see. Does it work? I prepared the presentation in English, so I hope this is okay. And well, let me start by thanking the organizers of this conference, Carlos Gavassoni, my old friends from Ditela, and SAPI, and I'm very honored to be here. And
I'll offer you today a few thoughts and my interpretation of the Bolsonaro experience. Bolsonaro looks like the quintessential populist. Oh, it's working. But let me start by saying a few things about populism in general. I share with the previous speakers my uneasiness with the concept of populism, but I'll start showing some data that uses the standard. Okay, thanks a lot. The standard definition, and I'll tell you in a minute why I think this is not good. Well, by the standard definition, there has been this big change in populism over 100 years, let's say. But populism was essentially a right-wing phenomenon. And over the last, in the second half of the 20th century, it became a left-wing phenomenon. And most recently, this is not covered in the data here. It is also a right-wing phenomenon. So Bolsonaro is precisely perhaps the first right-wing populist in the region. Milei is another one, and Bukele and others. But Bolsonaro is an example of this very recent phenomenon of populism. But we see here the dark gray area there is right-wing populism. But there is an important difference here, which is the fact that there is a regional, a global divide in this separation distinction between left-wing and right-wing populism. Right-wing populism was very common in the past, whereas left-wing and common in Europe, whereas this recent right-wing phenomenon, it's very much a Latin American phenomenon. It's on the panel, on the right panel over there. So the standard discussion of populism talks about a variety of causes, right? And this distinction between demand and supply factors in populism are useful. And on the demand side, we have changes in the electorate, right? Demographic changes, for example. We have the effects of globalization. So populism is associated with globalization losers and so on and so forth. Immigration, the recent really important immigration crisis in Europe is as we know, is very much associated with the rise of this radical right in Eastern Europe. And cultural backlash. So these are the standards demand side factors. And in terms of the supply factors, we political scientists tend to emphasize more aspects such as party system fragmentation, programmatic convergence of parties, and the decline in participation since the 1960s, the decline in party identification, electoral turnout, and so on. So these factors explain some aspects of what we will say about Bolsonaro, right? But not everything. So the standard definition of not working. No, okay. The standard definition, as I said, of populism
Is populism defined of this direct appeal to the people in opposition to elites, virtuous people versus corrupt elites and so on, in indirect political representation, descriptive and symbolic representation rather than accountability representation or mandate representation. And the populist targets at everything that is in between the people and the elected official, right? So parties, politicians, checks and balance institutions, control institutions. In Europe, this has to this backlash against multi-level governance in the EU and so on. In Latin America, this is more associated with violence and corruption. And there has been also this change, redistribution, issues being replaced by identity issues, and so on. So this is, and of course, the politics of authenticity is behind everything in this new wave of populism. But I'm not happy with this, and there are a number of factors that make me unhappy. Because the first is conceptual stretching, right? Populism is a concept. If you define in those terms, it is something that would lead us to codify anything that is new as populist. I have in mind here the explanation, Schefter's explanation about incumbent parties at any time in history tend to rely on the offer of private goods, whereas any challenger would necessarily appeal to abstract ideas, public goods, and so on. So populist talks about values, democracy, and so on. So this is one thing that make me, I would rather replace it by illiberal governments or regimes rather than populist. And the other thing is that populist, when we use the concept of populism as something related to a systemic failure in political representation, we are buying the explanation that the populists give to their actions. So because populism is also a strategy. And if we buy this idea that systemic political representation is behind what is going on in populism, this is the explanation that's their, the populist political and electoral message. So this is not good. And the third aspect is that if we place too much emphasis, as the literature does, in many aspects, in many cases, to the rhetoric of populism, we end up without understanding their strategic actions, decisions, and concrete strategies. So these three factors make me uncomfortable in using the concept of populism. And there are currently various empirical strategies that try to codify populism on the basis of the language, the populist discourse. I don't think that these strategies are useful, right? We have this big database by Hawkins and other associates, and they codify the use of certain messages and so on. But this doesn't capture the essence of politics. Politics is not about discourse or
language. So as I said, so this is, now I will talk about the Brazilian case and Bolsonaro. So there are elements in that, in the framework that I've just referred to, supply and demand and so on. There are aspects that can explain the Bolsonaro phenomenon, because Bolsonaro, to a large extent, was the product of the collapse of the party system in Brazil. So he was not an outsider. He was serving a seventh stint in the legislatures. He was there for 30 years, but he was an outsider of a very specific type. And also lots of elements of the rhetoric, the authenticity and so on is present in the case of Bolsonaro. Not as is not as cartoonish as Milei, but he's very much a mediatic figure as well. Well, one of the main problems with the current explanation is that populist leaders is usually seen as very powerful and as having some inexorability in the outcomes associated with populism. There's this rise of populism, and then populists necessarily would be successful in eroding democracy and so on and so forth. So this is not what we see in the case of Bolsonaro. So this idea that he would, that the expectations about Bolsonaro were very much in terms that everybody was very scary about Bolsonaro, as some people are here about Milei, for example. But what we saw in Brazil is very different from what people expected. So the literature on why populists die, not why democracy dies, is relatively small, right? It's circumscribed to a few authors like Ginsburg. Laura Gamboa has written a wonderful book about the subject, but there are very few people that emphasizes the weaknesses of populists. Kurt Weiland stresses a lot the ineptitude of populists. So populists are prone to make mistakes, but this captures just one aspect of populists. It doesn't go to the point, I think. And a lot of people emphasize specific aspects. In the case of Brazil, Bolsonaro, let me start by a quote during by Lula during the presidential campaign, where he said that Bolsonaro was a buffon, bobo da corte, a court jester, which is is paradoxical, right? How come that somebody who is an would-be autocrat could be a buffon but his own rival, a weak, strong man? So this is a paradox. And let's explore a little bit why Lula said that. And he said that because he said that Bolsonaro was a hostage to the Central, this legislative bloc of right-wing politicians and so on, that saved him from the impeachment. He faced 60 impeachment proceedings in Congress.
So Bolsonaro was a weak strongman, and this is the starting point about discussing the Brazilian case, because this is in clear contrast with the expectations that Bolsonaro would destroy Brazilian democracy. But why is that so? So the first thing is that Congress was ineffective veto player. And that's why Lula called him a buffon, right? And we don't have much time here, so I will not elaborate on the several defeats that Bolsonaro faced in the legislature, but we can return to that point if it comes up in the discussion. But there are two things that Congress did that was crucial. The first was Bolsonaro filed motions for the impeachment of 2 Supreme Court justices. But the president of the Senate shelved the first procedure, and he never went ahead and filed for the second procedure. So he realized that he had no power and no legislative support to be successful in this initiative. So it was the Senate. It was not the opposition, but it was this center-right bloc of legislators that blocked Bolsonaro. The other important player in this game was the Supreme Court. So the Supreme Court nullified Bolsonaro's appointments that was clearly aimed at manipulating institutions and so on. It also imposed a $4 million fine to Bolsonaro's party, $4 million fine. This is a huge fine for his attacks on the baseless attacks on the electronic vote in Brazil, and so on and so forth. And also imprisoned several key supporters of Bolsonaro's and also legislators who threatened the Supreme Court justices with physical violence and so on. So they went to jail. And other institutions, quasi-judicial institutions, such as the Tribunal de Cuentas, also played an important role. So this is really surprising for many people because parties in Brazil are weak, non-programmatic, except one party, the Workers' Party. Most parties are non-programmatic, but they are not working. They are non-programmatic, but highly autonomous. They enjoy a level of public funding not found elsewhere in the world. They almost, the total amount of public funds reached almost $1 billion in the last election. So you don't have that kind of public funding anywhere in the world, public funding, not private money. So parties are powerful, yet non-programmatic, with very weak roots in society and so on. So they're not dependent on the executive branch, and this was crucial. And we have a lot of parties, right? And the level of fragmentation, this is the effective number of parties, the highest in the world, in orange here, 16% effective number of parties in Brazil. Now it's being reduced as a result of recent reforms. Oops. Also, federalism
played a role in containing Bolsonaro. Well, I realize that my time is up, so I will jump to the conclusion. So populists fail, right? The case of Bolsonaro is a colossal failure and contrasts very starkly with expectations of his government. So this is the key message here. As a rule, people tend to magnify the extent of the threat that populists represent, but in fact, in Brazil, this proved wrong. So I'll stop here. Thank you. Muchas gracias. Vamos entonces a nuestra última exposición que van a compartir Rocío Annunziata de la UBA y la Universidad de San Martín y Enrique Peruzzotti. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por haber venido. Estoy contenta de participar en esta mesa. Vamos a presentar con el micrófono. Bueno, buenos días, muchas gracias. Decía que estaba muy contenta de participar en esta mesa y les agradecía por haber venido. Vamos a presentar un trabajo que estamos haciendo con Enrique, que está en curso, es muy reciente, pero nos viene bárbaro tener su feedback. ¿No es así? ¿No es? No sé. Hay que apuntar allá. Ok. Perfecto. Bueno, perfecto. Nosotros estamos trabajando sobre el caso de Milei y estamos inscribiendo, digamos, este trabajo, esta investigación, en el marco de los estudios sobre populismos de derecha. El caso de Javier Milei podría ser inscripto, bueno, fue mencionado algunas veces en esta mesa, podría ser inscripto dentro de una tendencia que no es una tendencia abrumadora, digamos, pero que es una tendencia en la región latinoamericana a la aparición de algunos populismos de derecha. Bueno, Bolsonaro sería efectivamente el primero. Nos basamos en distintas definiciones de populismo, digamos, pero la más aceptada es la llamada definición ideacional, ¿no? La más difundida, que entiende al populismo básicamente como una ideología delgada que opone, digamos, que opone un nosotros a un ellos, digamos, un pueblo puro a una élite corrupta. El discurso de Milei es claro en ese sentido, o sea, es un discurso muy elaborado en contra de la casta, los políticos, versus los argentinos de bien, ¿no? Entonces, también otras definiciones que enfatizan el carácter anti-establishment del populismo también estaría presente en Milei, su carácter de outsider, su carácter también de representación directa, como se había mencionado, la idea de su discurso como un mito populista, como un mito populista en el que hubo, digamos, un momento en el que el pueblo fue puro y después fue corrompido, o sea, un momento de Argentina potencia, que él lo lleva como muchísimos años hacia atrás, que fue dañado por un villano, los políticos que se robaron todo, digamos, y salvado por una
por una figura redentora que despierta al pueblo, que es el pueblo heroico, ¿no? Es decir, el león que despierta a los leones que estaban dormidos. Y en términos de lo que los estudios sobre populismo dicen sobre los populismos de derecha, estos suelen no entender a las élites en términos socioeconómicos, sino más bien culturales, y suelen ser más bien nativistas, ¿no? No sería tanto el caso de Milei, sería, digamos, una oposición a los políticos y por asociación al Estado y a todos aquellos que de alguna manera dependen del Estado, reciben beneficios directos o indirectos del Estado. O sea que tiene un discurso agresivo, digamos, de ataque contra las minorías, sin ser necesariamente nativista como generalmente los populismos de derecha radical que se estudian, que son más bien europeos, o también en el caso de Estados Unidos. Bueno, pero dicho esto, lo que nosotros nos preguntamos es qué podemos decir desde el caso de Milei para hacer algún aporte al campo de estudios de los populismos de derecha. Y entonces, bueno, nosotros estamos empezando esta investigación a través de una metodología que creemos que, bueno, es innovadora para entender el fenómeno, que es la realización de grupos focales. Y ahora vamos a mostrar algunos resultados, pero básicamente nuestra hipótesis es que el discurso populista, la emergencia de un líder populista de derecha, no requiere que haya habido un giro a la derecha en toda la sociedad para instalarse, digamos. Entonces, si bien en el discurso de las élites están presentes estas tres dimensiones que nos interesan para caracterizar un populismo de derecha: el discurso anticasta, digamos, el discurso antipolíticos, y luego la dimensión neoliberal y la dimensión neoconservadora, o sea, en relación a la economía y al rol del Estado y del mercado, por un lado, y en relación a los valores antiprogresistas, digamos, por el otro. En los votantes lo que predomina, según nuestra hipótesis, es más bien un voto bronca, un voto rechazo, un voto antipolíticos, y en segundo lugar se podría decir una valoración, un poco una valoración mayor del mercado sobre el Estado que en el resto de la población, pero es sobre todo la dimensión antipolítica la que pesa. Es decir, que nosotros no vemos la misma articulación ideológica en los votantes de Milei que habría en el discurso de Milei. Y esto lo tenemos que inscribir en las interpretaciones que están circulando, son todas muy recientes porque es un fenómeno muy reciente, que tienen quizás una dimensión más sociológica. Podría decirse que la nuestra es una perspectiva más desde la teoría política, digamos, pero que tiene que tomar en cuenta los análisis sociológicos sobre el fenómeno Milei. Algunos que hacen énfasis en el discurso libertario sobre el rol del mercado y del Estado, que vendrían a ser sobre todo los que operan en la economía informal, los trabajadores precarizados, los Rappi de Milei, ¿no? Que no tienen derechos provenientes del Estado y que entonces cuando les hablan de derechos dicen, no, esto yo no lo necesito ni lo pedí, ¿no? Eso es un poco una de las interpretaciones y los discursos que circularon. También el discurso antiprogresista de Milei habría encontrado eco en algunos sectores que se sintieron avasallados, digamos, ¿no? por el progresismo, por el mainstream, como por ejemplo los pañuelos celeste o los que cuestionan las políticas de derechos humanos. Entonces, habría lecturas que permiten o que buscan explicar el fenómeno Milei por estas dimensiones, ¿no? Por cambios sociológicos, como se mencionaba con respecto a los factores que están del lado de la demanda, ¿no? Que presentaba recién. Y sobre todo, bueno, ha habido bastantes interpretaciones sobre la importancia de los jóvenes y de los jóvenes informales y en algunos casos también de los evangelistas para el crecimiento de Milei.
bueno, nosotros pensamos que estas lecturas tienen algo de razón, pero digamos, el discurso de Milei tiene fuertemente estas tres dimensiones: anticasta, libertario, digamos, en lo económico y de derecha cultural. Eso está presente, pero en sus votantes no sería tan así, digamos. Ahora es cierto que, por ejemplo, en sus militantes sí, ¿no? Entonces hay que hacer una diferenciación. Por ejemplo, cuando se hace mucho énfasis en el rol que tuvieron los jóvenes y en las redes sociales, en la emergencia del fenómeno, TikTok, digamos, los distintos canales de YouTube, que muchos consumían y que difundían, las cuentas satélite de la cuenta de Milei que crearon su candidatura para la presidencia, Milei presidente, el peluca Milei, etcétera. Todo eso es cierto, pero esos no serían los votantes, digamos, ¿no? Es una parte del fenómeno que queremos entender con Enrique, que no tiene que ver con el activismo necesariamente. Bueno, hicimos entonces 10 grupos focales en distritos en distintos lugares del país, pero en distritos en donde había tenido una buena performance electoral. Me las paso. Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires los incluimos, y después Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, y uno de Misiones Corrientes. Y mezclamos distintas edades y nivel socioeconómico medio y bajo. Hicimos varios en los que había jóvenes, pero bueno, no pudimos cruzar todas las variables, o sea, hacer grupos de distinto tipo en cada localidad, efectivamente. Entonces ahora les vamos a presentar rápidamente algunos resultados y pusimos algunas citas para ilustrarlo. Bueno, que van en la dirección de nuestra hipótesis. En primer lugar, sí encontramos que los sentimientos que predominan entre sus votantes son el miedo y la incertidumbre por un lado y el enojo o la bronca por otro. Es decir, cuando piensan en la situación del país, piensan que la situación del país es un desastre, digamos, y tienen mucha incertidumbre. Esto era preelecciones, ¿no? Gane o no gane Milei, sabían que todo se iba a desmoronar. Los grandes problemas que generan este miedo e incertidumbre son la inflación y la inseguridad para esos votantes, y tienen enojo o bronca, decepción con todos los otros políticos a los que han votado, ¿no? Nosotros lo que vimos es que hay hicimos una pregunta sobre voto anterior y una leve mayoría había votado por Alberto Fernández y el resto había votado por Juntos por el Cambio. O sea, vienen de las dos coaliciones, digamos, en proporciones más o menos. Muy poco voto otro, digamos, o sea, provienen de las dos coaliciones principales, pero estaban como cansados, ¿no? Entonces, la idea de bronca, de enojo, aparece mucho como sentimiento político, y esto de alguna manera lo consideramos relevante porque estamos también inscribiendo esta investigación en una comparación de mayor largo plazo con el caso de Brasil, con el caso de Bolsonaro, en el que se vio la relevancia de los sentimientos vinculados a la política en el origen de Bolsonaro. Lo que vemos muy fuertemente es que hay un doble rechazo a las dos principales coaliciones, es decir, que es como el fin del momento bipolar, digamos, y que el voto a Milei es un voto por el que nunca gobernó. Es decir, no quiere decir que se confíe en él plenamente, sino que los votantes lo que manifestaban era: vamos a apostar por alguien que no nos demostró todavía que nos va a decepcionar, digamos, ¿no? Era un poco un salto al vacío, pero bueno, iba en esa línea. Pero todos manifestaban que estaban decepcionados con los políticos en general y con los distintos. O sea, cuando hacíamos preguntas específicas sobre cada gobernante, habían votado a unos y a otros, y todos los habían decepcionado. Esta idea de qué cosa peor va a venir es la que predominaba, ¿no? Todos tienen o sea, pegó muy fuerte el discurso de Milei contra la casta, en el sentido de dar la imagen de un sistema en el que todos los políticos se benefician entre sí, tienen privilegios,
es un sistema que se autorreproduce y que va más allá del partido al que pertenezcan. Y es efectivamente lo que marcaban como lo que más les interesaba, los atraía del discurso de Milei, ¿no? Para sus votantes no puede haber políticos que sean buenos. Después estaba la contradicción que surgió obviamente de si Milei, si llegara a ser presidente, iba o no a ser parte de la casta, y ellos creían que no, bueno, o como si iba o no a ser político. Están todas esas contradicciones, pero es muy claro el discurso contra la casta y el atractivo del plan motosierra, que aparece como una venganza contra la casta, ¿no? La articulación entre los políticos y el Estado hace, digamos, produce la idea de que los recortes al gasto público en realidad son como una venganza a esos actores que vendrían a ser los políticos y los partidos, etcétera, ¿no? Es decir, desde el discurso de Milei hay como una articulación mítica, una interpretación antipolítica de sus propuestas económicas que efectivamente pega así, ¿no? O sea, efectivamente sus votantes entienden que, por ejemplo, el ajuste se puede hacer por el lado de la política y no por el lado de la gente. Es decir, disminuyendo asesores o sacando a los ñoquis, como aparece ahí en la otra cita, parece que es eso lo que habría que recortar. Lo interesante, como vamos a ver, es que no piensan que haya que recortar en derechos sociales, digamos, en salud, en educación. Pero una cosa más que queríamos mostrar es la valoración de algunos rasgos personales de Milei que lo alejan de la figura clásica de los políticos, sobre todo su espontaneidad, su sinceridad, esta idea de te dice la verdad aunque te duela, ¿no? Es alguien que te va a decir lo que está pasando, digamos, aunque no te guste, y no necesita custodia, seguridad, y puede estar ahí saltando entre la gente, lo están golpeando, lo están despeinando, y no importa, ¿no? Estos rasgos típicamente populistas según los enfoques performativos del populismo, también aparecían, ¿no? Entonces, como les había mencionado, digamos, no hay un acuerdo ideológico con las posturas de Milei en el plano económico ni en el plano de los valores o en el plano cultural. La mayoría de sus votantes quiere un Estado presente, pero que sea más eficiente en la prestación de los servicios públicos. Entonces, cuando hablábamos de salud o de educación, lo que decían es, uy, no, sí, es imposible conseguir un turno en un hospital público, deberían poner más recursos ahí. O cuando hablábamos de educación, sí, los docentes ganan muy mal, no tienen recursos, las escuelas no tienen estufas, deberían poner más recursos ahí. O sea, nadie estaba de acuerdo con una privatización de la salud o de la educación. Sí. Para cerrar, bueno, simplemente... Dale. Sí, bueno. Digo, para ir terminando, aparecía, digamos, en general cuando le preguntábamos sobre las medidas que valoraban del discurso de Milei, raramente salía, por ejemplo, la dolarización. Fundamentalmente salía la cuestión de los vouchers, todos valoraban la promesa de vouchers, y era interesante, pues esta promesa era interpretada como una posibilidad de salida de un sistema estatal que estaba colapsado y de poder entrar a un sistema privado que otros tenían acceso porque podían pagarlo y ellos no podían. Es decir, leían la promesa de los vouchers como en una clave democratizante, poder acceder a bienes públicos que el sistema público no estaba proveyendo a ellos. En cuanto al discurso conservador, en realidad no encontramos demasiado apoyo para las medidas como aportación de armas o regresar
a, por ejemplo, la educación sexual integral estaba apoyada, digamos, por todos, nadie tenía, digamos, problema, incluso muchos decían que había que extenderla. Había por ahí en aborto, no había tampoco grandes rechazos, por ahí los comentarios tenían que ver, mostraban que no había mucha claridad acerca del estatus de la legalización del aborto, pero no eran pañuelos celestes activamente anti-abortista, etcétera. En conclusiones, lo que aparece, digamos, en el estudio y en las opiniones es que fundamentalmente de estas tres variables que nos intentamos ver si era un voto castigo, digamos, un voto con una dirección retrospectiva, un voto prospectivo, la dirección retrospectiva de castigo predominaba sobre las otra voz. Era más bien un castigo a las dos coaliciones y a lo que se percibía como el doble fracaso del desempeño económico de estas coaliciones, más que un voto prospectivo organizado alrededor de las promesas programáticas de Milei. En ese sentido, pareciera no haber necesariamente una derechización en los votantes, sino que más bien predomina esta idea de voto castigo y de cierta atracción por el personaje de Milei, ¿no? Había cierto carisma en su condición de outsider, el que no supiese comportarse, en su espontaneidad, en que diga las cosas crudamente, etcétera. Entonces, para terminar, yo diría que nos pareciera, en realidad, y retomando un concepto de Guillermo O'Donnell, que lo que pareciera ver es que estamos llegando a un ceiling consensus en el sentido de una situación que se torna insostenible y de cierta pedido, digamos, por un nuevo orden que termine en una situación que se considera, digamos, intolerable. Y por lo tanto, bueno, como todo ceiling consensus nos señalaba O'Donnell, es un tipo de legitimidad negativa, es más que nada por el rechazo que a una situación intolerable que necesariamente por los principios de validez que sostiene Milei, ¿no? Y como también todo ceiling consensus, bueno, va a depender fundamentalmente del desempeño, de una cuestión del desempeño económico de la administración de Milei. Lo cual no quiere decir que, y acá se abren como dos opciones, y con esto cierro, existe, por lo tanto, dos posibilidades. Una posibilidad es que una vez que esta estrategia de Milei, como podemos decir, el populismo es una estrategia, puede ser utilizado como estrategia retórica para el acceso al poder, pero no necesariamente como una lógica de ejercicio de poder. Entonces puede existir esta opción de que Milei se vuelva mainstream, que modere sus posiciones, o puede existir también esta otra opción, que una vez en el gobierno utilice los recursos, etcétera, para ir fomentando e incentivando un proceso de derechización de la sociedad. No negamos esta posibilidad, pero digamos, no lo vemos en este momento con los resultados del estudio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunos minutos. Me dicen que terminaríamos -10, pero quizás un poquitito más. Sí. Sí, muchas gracias por excelentes presentaciones. Tengo dos preguntas. Una para Marcos. Excelente, de acuerdo con casi todo, pero hay una cosa que me sorprendió cuando dijiste que es un fracaso colosal, Bolsonaro.
porque yo no, me gustaría que elaborara, pero yo no lo veo así. Primero, porque perdió por 2% de los votos, digamos, y si que, segundo varios analistas, la elección te hubiese sido 3 semanas después, se hubiera ganado, digamos, por todas las medidas electorales, ¿no está? Y la otra es que la mayoría de los gobernadores que fueron electos son así, digamos, de derecha, algunos de extrema derecha inclusive, digamos, ¿está? Entonces, yo diría que es un fracaso en la reelección, eso es claro, digamos, y eso es muy importante, pero no veo que sea un fracaso colosal. Me gustaría que elaboraras un poco más. Gracias. Para Rocío, digamos, ¿está? Mi pregunta es la siguiente. Con lo que se está viendo en los últimos días, que es la tendencia a formar un gobierno de coalición con Macri, Patricia, sectores del PRO y hasta a Schiaretti y el sector de la Unión Cívica Radical. Si eso, claro, ustedes no investigaron todavía, pero mi pregunta es, eso, digamos, desde el punto de vista nuestro de ciencia política, me parece el único camino para que no acabe rápidamente el gobierno de Milei, ¿está? Pero, ¿cómo sería, digamos, en la experiencia de ustedes, de los grupos focales, piensan que esto sería percibido como una traición de Milei o como una habilidad para hacer lo que es posible, inclusive para tornar más realidad, digamos, porque inclusive los votantes no adhieren, los militantes sí, pero los votantes no adherían a los aspectos más radicales del discurso de Milei, particularmente en lo económico? Marcus. Bueno, coincido totalmente con, acepto la crítica. Yo dije que es un fracaso colosal en términos de cambio institucional, porque Bolsonaro fue derrotado, ¿no? en todas sus iniciativas legislativas. Ha hecho mucha cosa en términos de cambio de política pública. Medio ambiente, por ejemplo, foi um fracasso nesse sentido que ele logrou destruir a institucionalidade da área de meio ambiente, pero não logrou fazer nenhum cambio, não aprovou quase nada, não aprovou quase nada, não aprovou absolutamente nada, nenhum cambio institucional relevante, constitucional ou mesmo institucional no nível não constitucional. Solamente decisões de gasto público e guidelines, não, para macropolíticas, etc. Isso cambiou, pero do ponto de vista eleitoral, sim, pero o voto em Bolsonaro não há uma demanda por um político com o perfil de Bolsonaro, não? Os bolsonaristas, as encuestas de opiniões deixam isso muito claro. Os bolsonaristas são 15%, não mais que 20% da população. Então, não há uma demanda por populismo. É o rechaço da alternativa rival, o Partido dos Trabalhadores, que leva a que as pessoas apoiem Bolsonaro. Bolsonaro é claramente minoritário em termos. Gracias. No, con respecto a la pregunta de Eduardo, había muchas dudas entre los votantes sobre la capacidad o las probabilidades de que Milei pueda cumplir con sus promesas. Es decir, que la mayoría, diría, era bastante escépticos acerca de administración de Milei. Entonces, creo que predominaba más la necesidad de sacarse a los que estaban que, digamos, y de hecho, bueno, decían, bueno, le van a poner muchos palos, por ahí no termina, se le va a hacer muy difícil, digamos, existía
Entonces, ¿cómo evaluar esta ampliación? La verdad no sé. Digo, puede ser que algunos dicen, bueno, con esto se le va a hacer menos difícil y va a poder. Me parece que, dado que, y acá estoy adivinando, que si estas coaliciones ayudan para resolver la agenda económica que aparece como central en este electorado, va a ser bienvenida, digo, pero digo, estoy adivinando, ¿no? Gracias. Agregaría, perdón, que les hicimos la pregunta sobre las posibles alianzas, con quién se tendría que aliar, y ellos estaban de acuerdo con que iba a tener que hacer alianzas, a pesar de que aparece como una contradicción, porque cuando hablábamos de la casta, de qué era la casta para ellos, todos consideraban, por ejemplo, que Macri o Juntos por el Cambio eran la casta. Muchos estaban muy decepcionados porque lo habían votado a Macri, estaban muy enojados y creían que, no sé, hablaban del endeudamiento como la razón de la crisis actual. Otros estaban muy enojados con el kirchnerismo y Alberto Fernández. Pero todos decían, sí, sí, va a tener que hacer alianzas. Varios decían que lo mejor era con Schiaretti, no sé si fue parte de que era muy cerca del debate y le ha ido muy bien a Schiaretti en el debate, aparecía como una figura nueva que ellos, no los que eran de Córdoba, el resto, creían que era como una especie de nuevo líder. Pero efectivamente todos toleraban la idea de que hiciera alianzas con la expectativa de eso, de que quizás cambie algo con relación al presente, digamos, ¿no? Gracias. Tengo que ser un poquitito tirano. Brevedad, por favor. Brevedad, entonces, para Santiago. ¿Por sí o por no? ¿Es Bolivia, fue la experiencia de Evo Morales autoritarismo competitivo? Ahí con ya está. No, bueno, y más en general, ¿cómo ves ese concepto aplicado a los populismos realmente existentes de izquierda y por qué no de derecha que vinieron después, ¿no? Esa para Santiago y una cortita para Marcus, apoyando lo que decía la pregunta recién. Digo, vos decís que la inefectividad de Bolsonaro, pero te llevo al plano de la política social, ¿no? Bolsonaro hizo la política anti-COVID compensatoria social más grande de América Latina para el sector informal. Digamos, un programa estrella en el mundo como una Bolsa de Familia lo cambió 100%. Lo hizo de él y lo ayudó en buena medida en su performance electoral, dicen muchos estudios, ¿no? De nuevo, y además lo que decía el señor recién sobre los gobernadores afines, ¿no? ¿Cómo se condensa esa parte con su carácter poco, digamos, híbrido o poco asertivo que vos decías, ¿no? No, es verdad, en términos de política social durante la pandemia, pero todas sus iniciativas iniciales en relación a la pandemia fueron derrotadas, o por la Suprema Corte o por el Legislativo. Por ejemplo, él armó una campaña mediática contra lockdown. Pero la Suprema Corte no permitió que fuera divulgada, ¿no? Vetó. La Suprema Corte también dice que era un tema constitucional, do punto de vista constitucional, sobre la jurisdicción de estados y municipios, no del gobierno federal. Entonces, ató sus manos, ¿no? Y hay muchos ejemplos en que fue derrotado, pero en términos de gastos y de guidelines, ¿no? de política, etc., ahí sí se puede sentir, digamos, pero es verdad, es complejo, ¿no? No sé si tengo tiempo para... Santiago, ¿querías decir algo sobre eso? Sí, pero muy rápido, no voy a monopolizar acá. La respuesta rápida es no, es otro concepto como el populismo que se presta y se prestó muy rápidamente a estiramiento conceptual y a falta de consistencia en la aplicabilidad. Sobre el término de autoritarismo competitivo, por ejemplo, vemos un paper en JOD, argumenta que Bolivia transitó al régimen competitivo autoritario en 2016, otros dicen que fue en 2013, otros dicen que fue en 2017, 2009. Es una literatura complicada, tal vez como la del populismo.
y tal vez para provocar un poco, no sé cuánta vida útil le queda. Pero bueno, eso es tal vez mi lectura más crítica. Sí. Yo, Perdón. no, para responderle a Sebastián, me parece que la categoría de hibridación que describe el concepto de autoritarismo competitivo es una que se da en regímenes autoritarios. Y el fenómeno del populismo se da en regímenes democráticos. Y por lo tanto, tenés un fenómeno de hibridación. Yo he publicado sobre eso diciendo, bueno, hay un proceso de hibridación democrática que es distinto al de hibridación autoritaria, pero que se mantiene en el mundo de la democracia y que además muchas veces es revertido o bloqueado porque justamente se está desarrollando en un régimen democrático. Dicho eso, el caso de Bolivia, ayer lo hablábamos con Santiago, tiene que ver mucho más con los casos de populismos clásicos, donde el punto de partida es una democracia, semidemocracia por la exclusión o un autoritarismo, y por lo tanto es distinto de los procesos de hibridación democrática de muchos de los populismos contemporáneos, donde ya el proceso de democratización está cerrado, y por lo tanto uno puede decir, bueno, no hay masas, o el proceso de democratización total a la Germani ya está completo. Entonces, en esos casos, bueno, más bien siempre predomina el elemento democratizador sobre los otros elementos, ¿no? Ahora, en los casos contemporáneos, eso es más ambiguo. Sí. Allí. Mi pregunta es para Rocío y Enrique. Muy buenas todas las exposiciones. Hay una cuestión en el discurso, ustedes mencionaban anticasta, libertario, derecha cultural, pero también hay un discurso que tal vez es importante para mí o para nosotros, pero no para los votantes, que es en eso que ustedes llamaban mítico de la Argentina grande, hay un quiebre en 1916, o sea, primera elección por el voto universal, secreto y obligatorio. Y ese clivaje se une también con su principal enemigo, que es el radicalismo y la democracia liberal. Entonces, si ese discurso, que es muy explícito en Milei, en contra del voto y de ese primer gobierno de Irigoyen, y bueno, si eso está también en los votantes, si lo vieron, o si tal vez ese discurso, que para mí es importante, en realidad no es tan relevante en definitiva. ¿Le pregunto a Carla después? Sí. Sí, aparecía bastante en los votantes la idea de volver a la Argentina como era antes, ¿no? La idea de que había un pasado que fue mejor estaba, o sea, la nostalgia, no sé. Es esta idea que está bastante señalada en los estudios sobre populismo. Pero cuando les preguntábamos cuál es esa época en la que la Argentina fue mejor, la verdad es que no coincidían en el punto que Milei considera como el momento mítico, sino que hubo, bueno, un caso particular que mencionó los años de la dictadura como el momento al que había que volver, pero fue un caso aislado y que llamó mucho la atención y generó conflicto en el grupo. Pero después algunos decían la época del primer kirchnerismo. Entonces, bueno, nada, sí, muchos reivindicaban a Néstor Kirchner como el que sí había hecho las cosas bien y un momento en el que estaban bien económicamente. Y después yo le quería hacer una pregunta, o sea, quiero decir, no coincide. No hay, más allá de este caso particular, que por el tema de la inseguridad, sí hay una cosa muy pro orden, o sea, como el discurso del que las hace las paga, sí, pega muy fuerte, con ese hay acuerdo, y el tema de la libre portación de armas, en realidad dicen, bueno, el problema es que vos la vas a usar para defenderte y después la justicia te va a meter preso a vos. Ese es como el mayor problema, el peligro que implica, digamos. Hay una cosa muy fuerte, sí, coincidente entre todos, en contra del garantismo como enfoque de la justicia. Pero bueno, por esa reivindicación del orden aparece lo de la dictadura, pero no como antidemocrático o como desvalorizando el voto. Le quería preguntar... Sí. Sí. No, y aparece muy fuerte en todos como, bueno, la división de los que trabajan y los que no trabajan o los que roban, ¿no? Entonces hay dos enemigos, los que están al lado y que tienen un plan o que tienen beneficios que yo no tengo y yo me rompo el lomo,
Y también el tema de la inseguridad, ¿no? Que los afecta muchísimo y por lo tanto el discurso más de seguridad, de un Estado más fuerte contra el garantismo, ¿no? Está esta divisoria muy fuerte entre los votantes, perdón. Gracias. Solo quería preguntar algo a Carla. Me parece muy interesante este enfoque de que el populismo es el que crea un nuevo actor, pero no me queda muy claro cuáles son las características que tiene que tener el nuevo actor para que se pueda considerar así. O sea, si tiene que ser una organización, si tiene que ser un partido, si tiene que tener una existencia jurídica formal o es simplemente una identidad política nueva, que es mucho más difícil de definir el borde. Y en ese sentido, me preguntabas, digamos, si entender o no a Milei como un populismo con tu definición. Hoy en día quizás no todavía, pero podría ser el articulador de un nuevo tipo de sujeto. Por ejemplo, cuando se habla de los jóvenes que lo siguen, o cuando aparecía bastante, digamos, sobre todo más en los activistas, aparece esta idea de romper la censura, ¿no? De como que ahora poder decir cosas que antes no se podían decir, y es así como en otros populismos de derecha radical se articulan, digamos, toda la cuestión de valores culturales antiprogresistas y como, bueno, finalmente poder decirlo, aparecer como un sujeto. Entonces me preguntaba en esa línea si lo podías considerar. Bravo. Últimos minutos. Bueno, muchísimas. Bueno, pero son dos preguntas enormes. Bueno, empiezo por lo de Milei. A ver, mi argumento es que las condiciones estructurales, independientemente de Milei, no están para seguir usando el concepto de una forma que ilustre lo que está pasando como transformaciones sociales. Eso por primero. Ahora, si tuviera que decir algo más específico, creo al contrario, más bien al contrario, que Milei es como el perfeccionamiento alejándose del populismo. ¿En qué sentido? Es el caso de todos los que ustedes mencionaron y de todos los que ustedes investigaron, en donde yo veo, para citar por ahí a Fantino oportunamente, la sociedad de animales sueltos, más salvajes, bueno, y todos los candidatos identificados con animales, aparte, ¿no? Pero además de eso, digamos, no hay realmente lo que decía Santiago, aglutinamiento ni posibilidad, ni siquiera, es más, tomando su estudio de la extrema derecha, ni siquiera veo, como en el caso de otros líderes que se llaman, digamos, los llaman populistas, el cohesionante del discurso de ultraderecha cultural. Ustedes lo ponen, no está. ¿no? En general la combinación es mercado, te desagrega, te deja suelto, y tráeme reaccionariamente una moralidad conservadora que algo de cohesión no lo tenés en Milei, lo tenés desparejamente, digamos, hay cierta estrategia, pero que no terminan de aglutinarlo. Así que en ese sentido me parece como alejado en el continuo. Y después la otra pregunta, que es excelente, creo que, a ver, yo creo, aparte esto es un ruego a Santiago, él termina diciendo, bueno, no sé si se aplica populismo, le ruego que se aplique la idea de populismo para el MAS, pues si no me quedo con un solo caso, que es el peronismo. Ya tengo, pero el MAS me parece que se aproxima mucho en el sentido de que genera un actor con una continuidad que no es que desafía los principios de legitimidad del orden político, pero sí pone demanda muy fuerte, continua y más allá del líder populista o del momento populista sobre el orden político en términos de gobernabilidad. Hay un actor que permanece, nosotros vemos, cobramos el sueldo, tenemos derecho, digamos, peronismo en su cultura política, peronismo en cómo nos organizamos, peronismo en... Si está eso, es populismo, digamos, no se puede hacer periodismo del populismo porque tenés que ver la continuidad y la conformación de la identidad política, además de que el origen de eso tiene que ser particular en términos de la relación líder-actor. Los piqueteros y muchas de estas nuevas identidades colectivas podrían haber surgido desde el populismo, pero no surgieron. Muchas gracias a todos.